Hola, el día de hoy les hablaremos acerca del libro de Muertos, Fiestas y Panteones. Este libro explora las actitudes hacia la muerte en Aguascalientes, en México desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Se basa en una amplia investigación de fuentes históricas, incluyendo registros parroquiales, testamentos, periódicos y literatura. Este libro analiza cómo las prácticas funerarias, las creencias religiosas y las representaciones culturales de la muerte han cambiado con el tiempo, reflejando las transformaciones sociales, económicas y políticas de cada región. El Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convirtieron en cerros. Felipe de Jesús Arabia Salmerón. El Cerro del Muerto, una montaña emblemática de Aguascalientes, habitada por civilizaciones prehispánicas entre los años 500 y 900 después de Cristo. Ejerce una influencia permanente en el imaginario colectivo. Su importancia como hito geográfico permite comprender la configuración del Aguascalientes prehispánico y su significado sagrado para las comunidades indígenas. El análisis arqueológico, paisajístico y etnográfico revela la importancia del Cerro del Muerto en la cosmovisión y en la territorialidad de las sociedades precolombinas. Durante el periodo preclásico, 500 y 900 después de Cristo, Aguascalientes formaba parte de una red cultural conectada con otras comunidades mesoamericanas. La Sierra Madre Occidental, con sus recursos naturales y su geografía, facilitó el desarrollo de las expresiones monumentales y núcleos urbanos en los cerros, rodeados de zonas agrícolas y asentamientos. El Cerro del Muerto, junto con otras elevaciones, fue un componente significativo de este paisaje prehispánico, con ríos y manantiales que influían en la vida de las comunidades. Investigaciones arqueológicas han identificado numerosos sitios con características arquitectónicas y artefactos cerámicos, evidenciando la interacción mesoamericana en la región. La presencia de grabados rupestres sugiere la importancia de estos lugares como santuarios rituales. Los pozos termales también desempeñaron un papel crucial en la cosmovisión y prácticas ceremoniales de las culturas indígenas. La difusión del cultivo de maíz y el idioma proto-yutonagua contribuyeron al desarrollo de la región. En el contexto cultural, el Cerro del Muerto era conocido como un gigante, reflejando su impacto en el imaginario colectivo desde tiempos antiguos. Mitología de gigantes. En las mitologías de las culturas indígenas de la Sierra Madre Occidental, los gigantes son seres primígenos que habitaban la tierra desde sus inicios. Para los huicholes, representaban los primeros peregrinos que emergieron del mar y se petrificaron al acercarse al sol. Otras comunidades indígenas, como los Pimas y Pápagos, también veneran cerros como formas humanas como representaciones de gigantes. Estos relatos místicos incluyen enfrentamiento entre gigantes y héroes, donde los gigantes terminan petrificados o derrotados por acciones divinas. La aparición de gigantes y sus acciones catastróficas se relacionan con cambios cíclicos en el mundo, como inundaciones y terremotos. Los relatos mitológicos también revelan la importancia ritual y ceremonial de los gigantes y los cerros en la cosmogonía y prácticas chamánicas de estas culturas. Estos mitos proporcionan una comprensión más profunda de la relación entre las comunidades indígenas y el paisaje natural, incluido el Cerro del Muerto, que se considera un gigante de la mitología local. La leyenda del Cerro del Muerto, popular en Aguascalientes, relata que hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, diversas tribus se reunieron para establecer un poblado en el valle. Cada tribu estaba liderada por un sacerdote sabio y gigantesco. Tras una disputa, el sacerdote Chichimeca desapareció en un manantial sagrado y, al reaparecer durante una batalla, fue alcanzado por una flecha y cayó muerto, sepultando a su pueblo bajo su gigantesco cuerpo. Esta leyenda, aunque no es una certeza documental, refleja la memoria íntima del territorio y fortalece su identidad. Sitios como el Cerro del Muerto tienen una dimensión que mezcla el tiempo y la historia, atrayendo la atención y contribuyendo a la concepción del espacio y el hogar en la región. Hablaremos sobre la intensidad de las crisis de mortalidad en Aguascalientes en el siglo XVIII. Es el capítulo 2, es de la página 43. La obra de José Guadalupe Posada y las crisis de subsistencia en Aguascalientes. La obra de José Guadalupe Posada está profundamente marcada por las crisis de subsistencia que vivió en Aguascalientes, especialmente en el año 1785 a 1786. Estas crisis también son conocidas como crisis del antiguo régimen demográfico. Eran causadas por una combinación de factores como sequías, malas cosechas, alza de precios y hambrunas.
La intensidad de estas crisis era tal que tuvieron un impacto profundo en la sociedad mexicana, moldeando su percepción de la muerte. En el texto menciona la importancia de estudiar las crisis de subsistencia. Se hicieron estudios sobre las crisis de la mortalidad y epidemias en México que han cobrado impulso en los últimos años, gracias a la pandemia de la influenza de 2009. La demografía histórica ha ampliado su campo de investigación para incluir los problemas de subsistencia y mortalidad, ya que es importante diferenciar entre las crisis de subsistencia o alimentarias y las crisis epidemiológicas para comprender mejor sus efectos. Al igual que conocer la intensidad de las crisis es fundamental para comprender las causas de la pobreza y la marginación en México. El texto analiza la crisis de 1785, considera como una de las más intensas en la historia, una de las crisis más intensas. Se examinan las voces de actores clave como el alcalde Alejandro Vázquez de Mondragón y Félix Calleja, autor del Padrón o Censo. El objetivo es comprender las causas de las crisis, la pobreza que azotó a la región y las soluciones que se propusieron. La relación entre la muerte, el nacionalismo mexicano y las vanguardias artísticas. La obra de José Guadalupe Posada marca la crudeza y el impacto de las crisis de subsistencia y contribuyó a la idea de la muerte en el México del siglo XIX. Esta visión de la muerte impregnada del simbolismo se vincula con el nacionalismo mexicano y las vanguardias artísticas de la época. Comparando la intensidad de las crisis de mortalidad, se necesitan más estudios que utilicen el índice de Livi-Bachey y del PANTA para comparar la intensidad de las crisis en diferentes regiones. Algunos estudios existentes han utilizado este índice para analizar las crisis de Cholula, Bolaños, Valladolid, Pátzcuaro, Uruapan y Taximaroa. Las diferencias geográficas en el impacto de las crisis. Las grandes crisis en el centro-sur del país con población indígena se concentraron en los años 1737, 1763 y 1780. En las villas de los españoles del centro-norte, como León y Aguascalientes, las crisis más intensas fueron de 1786 y 1798. Algunas posibles explicaciones de las diferencias geográficas son las diferencias climáticas, presión demográfica, cambios en los mercados de la tierra de trabajo y de los alimentos, y la diversidad de la composición social de los poblados. La ruta de las epidemias. Los años de crisis en el centro-sur podrían ser 1 o 2 años previos a los años de crisis en el centro-norte, lo que sugiere la ruta de las epidemias. La importancia de los casos de León y Aguascalientes. Estas vías, con una composición más plural y ubicadas al norte de la Ciudad de México en la ruta Tierra Adentro, pueden ofrecer información valiosa sobre las crisis de mortalidad en el norte de la Nueva España. Las causas de las crisis de mortalidad. Existe un debate sobre las causas, pero con algunos autores que las atribuyen principalmente a factores alimentarios y otros que enfatizan el papel de las epidemias. El texto sugiere que las crisis de mortalidad suelen ser el resultado de una combinación de factores epidémicos y alimentarios. Las transformaciones en las estructuras agrarias del periodo colonial también habrían contribuido a la recurrencia de las crisis. Las crisis de 1785 a 1786 fueron de las más documentadas del siglo XVIII. Las autoridades de la época tomaron algunas medidas para mitigar los efectos de las crisis, como la creación de un impuesto para distribuir maíz, la prohibición de la extracción de maíz de la región y la ampliación de las cementeras. El texto destaca el papel de la especulación en el agravamiento de las crisis, ya que algunos hacendados ocultaban sus maíces para venderlos a precios exorbitantes. Las transformaciones estructurales. Las crisis de mortalidad del siglo XVIII podrían estar relacionadas con transformaciones estructurales más profundas, como los cambios en las estructuras agrarias. El texto dice que se necesita investigar más a fondo estas relaciones para comprender mejor las causas de las crisis. Las causas de las crisis son los factores estructurales: faltas de empleos suficientes y subempleos mal pagados, la sobreproducción agrícola y la falta de consumidores, deudas y
gravámenes a las fincas superiores a su favor. Los factores coyunturales son la sequía y las epidemias. Algunas otras consecuencias de las crisis es la disminución de la población, estancamiento económico y empobrecimiento de la población. Las crisis de 1785 fueron un punto de inflexión en la historia de Aguascalientes. Evidenció los problemas estructurales de la economía local y las medidas tomadas para afrontar las crisis sentaron las bases para futuras reformas. Algunos actores de las crisis son las autoridades, los hacendados y los peones. Las autoridades implementaron medidas para mitigar los efectos de las crisis. Hacendados fueron acusados de especular con el maíz y otros productos básicos, y los peones sufrieron los efectos más graves de las crisis, con pérdida de empleos y salarios reducidos. El análisis de Félix María Calleja. Calleja describe la situación de Aguascalientes después de la crisis de 1786, destacando la pobreza estructural de la región. Atribuye la crisis a la falta de empleo suficiente, los bajos salarios, la sobreproducción agrícola, la escasez de crédito y el mal funcionamiento de los mercados. Propone como solución facilitar ocupación a tanto ocioso, los mercados de tierra, trabajo y crédito. El texto analiza el impacto de la crisis en los mercados de tierra, trabajo y crédito. Señala la existencia de subempleo en el sector agrícola, lo que obligaba a los peones a migrar. Destaca la sobreproducción de alimentos y la falta de consumidores, y menciona las deudas y los gravámenes que pesaban sobre la finca. En este capítulo analizaremos cómo la muerte era un tema omnipresente en la vida cotidiana y cómo la religión proporcionaba un marco para comprenderla y afrontarla en el siglo XVIII. Entre los temas que se van a tratar son prepararse para morir, ayudar a bien morir, sacramentos para el moribundo, testamentos y prácticas funerarias. Prepararse para morir. Básicamente aquí nos dicen cómo Europa y Nueva España comenzaron a editar manuales funerarios o libros para bien morir. Esto es con la finalidad de redactar y enseñar a los lectores cómo prepararse en la vida para llegar al momento final y alcanzar la vida eterna en el paraíso. Los peligros a los que el católico se podría enfrentar en el más allá se mostraban a través del imaginario religioso, y estos a su vez mostraba la brevedad de la vida a través de pinturas, grabados, cuadros con imágenes aterradoras en donde representaban las penas, las angustias, las tentaciones de las que fueron víctimas aquellas personas que no cumplieron con el mandato de la Iglesia y cuyo destino final fue el infierno. Testamento. Otro aspecto fundamental dentro de la preparación para bien morir era la redacción del testamento. Este se consideraba un acto de justicia y caridad. La primera invocación se hace en el nombre de Dios. En segunda instancia se prepara la procedencia y atributos del otorgante. En tercer lugar, se hace un acto de fe e irrenunciabilidad al dogma católico. En cuarto lugar, se invoca a los santos de su devoción que han de interceder ante Dios para la salvación del alma. Y todo lo anterior es solo el encabezado del testamento, que sirve de umbral entre lo espiritual y lo terreno. Prácticas funerarias. Estas a su vez se dividen en 5 etapas: la motarja, el velatorio, la procesión, la misa de cuerpo presente y el entierro. Comenzamos con la motarja. ¿Qué es una motarja? Bueno, durante la época colonial, una motarja era una prenda de vestir que se utilizaba para envolver el cuerpo de una persona fallecida antes de ser enterrada. Seguimos con el velatorio. Bueno, una vez que estaba preparado el cadáver, era trasladado a la sala o a la habitación que estaba destinada para velar el cuerpo, y junto al cuerpo se prendían velas, pues era necesario para la luz. Después seguimos con la procesión. Bueno, la procesión era rumbo a la iglesia, servía para dar a la muerte un significado religioso y consistía en trasladar el cadáver desde su casa hasta el templo. Bueno, el cuerpo se colocaba en un ataúd o se llevaba en andas, dependiendo del poder adquisitivo que tenía la familia. Seguimos con la misa de cuerpo presente. Bueno, como en todas las ceremonias religiosas, el fuego representaba un papel muy importante. Y durante esta época se tenía que alumbrar con fuego, y este era de carácter utilitario, usándose para ellos velas de cebo, y estas se
se ofrecían para recibir favores divinos como signo de penitencia. Y por último tenemos el entierro. En aquella época, los cuerpos eran sepultados en las iglesias, ya fuera en el atrio o dentro de las naves. Una oda a la muerte. Frescos fúnebres en el Cementerio Real de Asientos, por Fabián Dagobert García Huerta. Oda a la muerte. La transición cultural y religiosa que acompañó la conquista de México por parte de los españoles trajo consigo cambios significativos en la mentalidad y tradiciones de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos más destacados de esta transformación fue el concepto de la muerte, que pasó de ser vista como un evento determinante por la forma en que uno moría en las culturas precolombinas a ser influenciada por la doctrina cristiana que enfatizaba la importancia de cómo uno vivía para determinar su destino final. A pesar de la pérdida de información provocada por la conquista, evidencias históricas muestran que ya desde el siglo XVI en México existían prácticas relacionadas con la muerte, como lo son el culto a la Santa Muerte, aunque posteriormente fue prohibido por la Iglesia. Sin embargo, las representaciones de esqueletos y otras imágenes relacionadas con la muerte continuaron siendo populares, como se observa en los frescos como los de la Casa de Deán en Puebla o en el Cementerio de Guadalupe. El Cementerio de Guadalupe, ubicado junto al templo del mismo nombre en Real de Asientos, es un ejemplo notable de cómo la muerte fue representada en la época colonial. Los frescos en su interior, que datan del siglo XVIII o principios del siglo XIX, muestran escenas relacionadas con el juicio universal y la resurrección de los muertos, acompañadas de versos que reflexionan sobre la vida y la muerte. Estas representaciones, que combinan elementos gráficos con poesía, reflejan la importancia del arte como medio para transmitir mensajes religiosos inmortales en la sociedad barroca hispánica. Los frescos del Cementerio de Guadalupe son un raro ejemplo de esta visión de la muerte en el periodo colonial, que contrasta con las representaciones más realistas y contemplativas que surgieron en el siglo XIX, con el advenimiento del iluminismo y el neoclasismo. Aunque la pintura en los cementerios no era común y desapareció en gran medida durante el siglo XIX, los frescos del Cementerio de Guadalupe son un valioso testimonio de la concepción de la muerte y la transición entre los siglos XVIII y XIX en México. Es importante preservar estos remanentes para comprender mejor la historia y la cultura de la región, así como para apreciar la evolución de las creencias y las prácticas relacionadas con la muerte a lo largo del tiempo. El texto analiza el uso de la fotografía post-mortem como herramienta de propaganda política en Aguascalientes durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Se hizo a través del estudio de dos casos específicos: Juan Chávez, bandido durante la Guerra de Reforma, y el imperio de Maximiliano, y José Velasco, líder cristero. El autor argumenta que ese tipo de fotografía fue utilizada por las élites locales para mostrar el poder del Estado y disuadir a la población de desafiarlo, legitimar la violencia ejercida contra los considerados desertores sociales, construir una narrativa oficial sobre los eventos históricos. El análisis de las fotografías de Chávez y Velasco revela que fueron tomadas poco después de su muerte y exhibidas públicamente. Mostraban a los difuntos en posiciones humillantes o degradantes, y su objetivo era generar miedo y sumisión en la población. El autor concluye que la fotografía post-mortem de propaganda es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para manipular la opinión pública y controlar a la sociedad. En este sentido, el texto invita a una reflexión crítica sobre el uso de las imágenes y la construcción de la memoria histórica. Vamos a presentar algunos puntos clave del texto, y es que la muerte ha sido un tema de interés para las sociedades a lo largo de la historia, y su representación a través de la fotografía puede revelar información valiosa sobre las actitudes y valores de una época. La fotografía de propaganda es un tipo de retrato que se utiliza para enviar un mensaje político específico, generalmente con el fin de intimidar o controlar a la población. Y el análisis de las fotografías de Juan Chávez y José Velasco permite comprender cómo las élites locales utilizaron este tipo de imágenes para legitimar su poder y silenciar a sus opositores. Es importante estudiar la fotografía post-mortem de propaganda para comprender mejor las relaciones de poder en la sociedad y cómo estas se reflejan en la construcción de la memoria histórica.
En este capítulo abordaremos el tema de la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos en la ciudad de Aguascalientes desde la época virreinal hasta el siglo XX. Durante el virreinato y el siglo XIX, estas fechas daban pie a numerosos festejos religiosos y cívicos en los que la población participaba activamente. La celebración del 1 de noviembre, la de Todos los Santos, fue perdiendo su carácter solemne para convertirse en una fiesta profana, de carácter comercial conocida como el Paseo de Todos los Santos. Se instalaban puestos y juegos en el portón y la plaza principal. El 2 de noviembre, el Día de Muertos, la gente acudía a los panteones a convivir y a rendir culto a los difuntos, pero con frecuencia se daban excesos como la embriaguez y juegos prohibidos que escandalizaban a las autoridades y a la gente de los alrededores. Posteriormente, durante el Porfiriato, el gobierno intentó moralizar y controlar estas celebraciones para proyectar una imagen de orden y civilidad ante el público exterior. El Paseo de Todos los Santos se convirtió en un evento aristocrático organizado por los comerciantes. En los panteones todavía seguía habiendo desórdenes que las crónicas no tardaban en criticar. Tras la Revolución, las fiestas decayeron por las epidemias y el hambre. En los años 30 se convirtió en pequeñas ferias con juguetes macabros hechos de barro. En el cardenismo se buscó rescatar estas tradiciones dándoles un sentido nacional y prehispánico. La denominación del Día de Muertos se fue imponiendo sobre la de Todos los Santos. El documento detalla cómo estas celebraciones originalmente religiosas fueron evolucionando hacia eventos cada vez más secularizados, comerciales y de diversión popular, aunque nunca perdieron del todo sus raíces católicas. Las mansiones de la muerte en Aguascalientes. Bueno, este capítulo me llamó mucho la atención, ya que aquí nos desarrolla cómo fue evolucionando los panteones de Aguascalientes, que prácticamente, como todos sabemos, siempre empezaron con tradiciones de la manera un poco más sencilla, más humilde, dependiendo de las localidades donde se encontraban. Pero en este caso, referente obviamente a los panteones, nos explica que pues la población iba creciendo, ¿verdad? Como en la vida, como lo es. Y aquí nos explica que ya la gente, pues ya los cadáveres ya eran bastantes, entonces ya no había lugar donde pues enterrar a la gente. Además de que se acostumbraba a enterrar a la gente en las iglesias, lo cual en el tiempo del Porfiriato, que había esa transformación de México para hacer un México más centrado, más limpio, más moderno, pues obviamente tenía muchos cambios en esa época. Lo que pasa aquí es de que pues la gente o los encargados de ese momento de alto rango pues se daban cuenta de que ya no había lugar para la gente y que pues de alguna manera estaba mal o no era la manera correcta de que los cuerpos fueran enterrados en las iglesias, y además pues obviamente la gente iba a tomar misa y cosas de ese estilo, lo que pues como todos sabemos a veces pues las personas fallecen por alguna enfermedad o puede ser benigna o maligna también, ¿verdad? En este caso pues obviamente había cadáveres que pues habían fallecido por epidemias, por virus, etc. Así que el tema principal o el punto clave en este capítulo sobre los panteones es la higiene que se tenía que tener y que pues la gente no acostumbraba por pues falta de cultura, falta de educación.
pues como sabemos, pues había así gente humilde, diferentes clases sociales. Entonces llega el punto en que la gente encargada de ese entonces, podríamos decir, del estado, del municipio, pues que tenían la facilidad de organizar por medio de leyes, de artículos, empezaron a modificar los panteones y que pues sin importar de que ya sean unas personas ya pues fallecidas, pues de alguna manera tendrían que tener un orden. Así que crearon otro panteón llamado el Panteón de Los Ángeles, lo cual este panteón pues lo inauguraron y lo que trataban era de que pues tuvieran más orden y sobre todo higiene por los cuerpos que habían estado pues infectados o con alguna epidemia, alguna enfermedad pues que iba a afectar de alguna manera a la población si se tenía ese contacto pues cerca. Entonces procede la gente del estado a crear este panteón, empiezan a comentar a las personas que pues van a hacer modificaciones, que pues hay que exhumar los cuerpos, obviamente dependiendo el tipo de muerte, porque de alguna manera pues salubridad estaba ahí presente y tenía que también ver de alguna manera si era correcto o no exhumar algunos cuerpos. En este caso, los que ya tenían, o bueno, los que tuvieron alguna enfermedad de contagio o epidemia, pues no era recomendable que estos fueran exhumados, ya que pues corría riesgo para las personas que lo iban a hacer o las personas familiares del difunto también corrían riesgo. Así que por lo tanto deciden que ese tipo de casos o ese tipo de cuerpos contagiados era lo mejor que se quedaran pues en la iglesia donde acostumbraban, y en dado caso que si los exhumaran no se tenía que abrir la caja y obviamente tener el menor contacto posible. Así que este capítulo nos comenta cómo fue introduciéndose la higiene en los panteones, en este caso pues Aguascalientes, cómo lo fue transformando y que el pueblo de alguna manera se fuera adaptando a esas nuevas ideas. ¿Quién es José Guadalupe Posada? Nació en Aguascalientes en 1852 y falleció en 1913. Fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. Es reconocido principalmente por sus icónicas imágenes de calaveras, que se han convertido en un símbolo representativo de la cultura mexicana, que se utiliza especialmente en el Día de Muertos. Bueno, Posadas trabajó en periódicos y revistas de la Ciudad de México, donde creó numerosas ilustraciones satíricas y críticas de la sociedad y la política de su época. Cráneo católico. Posada continuó creando grabados religiosos, una actividad que inició en Aguascalientes y mantuvo en León. Recreó la imagen de Jesucristo con un cráneo a los pies de la cruz. Dicha representación alude por un lado a la colina de Golgota, que significa lugar de la calavera. Después seguimos con la testa descarnada de la fantasía y el espanto. Entre 1899 y 1901, la editorial Mausini Hermanos publicó la colección Biblioteca del Niño Mexicano, escrita por Heriberto Frías e ilustrada por Posada. Después sigue La muerte por azar. Este texto describe cómo Posadas incorpora la simbología de la muerte y el azar en sus obras, tomando inspiración del tarot y otros juegos de predicción. La calavera esotérica. Desde el hombre prehispánico y su culto al cráneo, se ha considerado a la calavera como el centro de la fuerza vital del cuerpo y el espíritu. Dentro de este rubro, Posada recibió el encargo para ilustrar dos cubiertas protagonizadas por viejos alquimistas. La primera es el nuevo ajorero mexicano y la segunda es el diccionario infernal.
Después sigue Esqueletos y Ultratumba. Dentro de la leyenda, las historias de fantasmas y aparecidos siempre causan fascinación. Desde la época de la conquista, personajes como la Llorona son indispensables en el gusto popular. Posada ilustró notas como la confesión de un esqueleto y la aparición del fantasma de Panchita la alfajorera. Por último tenemos diversas alegorías de la muerte. En esta calavera de Posada utilizó diversas alegorías de la muerte en su obra. Sus representaciones incluyen calaveras en situaciones como duelos, desastres naturales y eventos políticos. Ahora abordaremos el capítulo Herrán y el momento Mori, escrito por Marco Antonio García Robles. Saturnino Herrán, el pintor aguascaletense, y su obsesión por el tema de la muerte. Se analiza su autorretrato con una calavera detrás de él, vinculándolo al sentimiento trágico de la vida de los simbolistas. Se menciona que desde el joven Herrán mostró interés por autores como Edgar Allan Poe, Rimbaud y Baudelaire, cuyos temas oscuros y góticos probablemente influyeron en su pintura. Algunas de estas obras con temática fúnebre son analizadas como El beso de la muerte, Presagios, En el panteón y Sin lágrimas. Herrán provenía de una familia acomodada. Su padre era profesor y masón, por lo que pudo tener acceso desde niño a libros esotéricos y materiales de rituales fúnebres de la masonería que abordaban la muerte, dejando una honda impresión en él. En su formación artística inicial en Aguascalientes tuvo maestros como Severo Armador, cuyas obras contenían temas fantásticos y mitológicos que influyeron en sus primeros trabajos con temáticas lúgubres como El beso de la muerte. Y por último, tenemos el Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Pues en nuestra cultura mexicana no es nuevo de que nosotros celebramos la muerte. Así que Aguascalientes no se queda atrás. Ellos también en las fechas entre a finales de octubre y noviembre tienen una celebración como la que nosotros podemos ver parecida al desfile del Zócalo, de las Catrinas, de los alebrijes, etc. Ellos también rinden un homenaje a la muerte con este medio de festividades. Y en este festival, pues atrae muchísima gente de diferentes estados de la República a constatar, a vivir esa experiencia sobre el Festival de las Calaveras, lo cual en este capítulo va enfocado también cómo ha ido transformándose este festival y que de alguna manera obviamente pues apoya muchísimo económicamente al estado, ya que suelen visitarlo bastantes personas, dejando una derrama económica de casi 50,000 millones de pesos, lo que hace que pues el estado tenga más facilidad de progresar, de tener mejores recursos, de estar más estable. Así que en este capítulo relaciona lo que anteriormente se había comentado, lo de la muerte, se respeta, se festeja y de alguna manera pues es parte de nuestra cultura. Así que me gustó mucho este capítulo porque engloba todo lo que tiene que ver la muerte y celebrarla. Así que es muy importante nosotros como mexicanos tener siempre en cuenta eso, estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestras culturas, porque es una huella que siempre va a estar ahí presente, porque de alguna manera estamos hablando que fue en la época del Porfiriato donde se desempeñaron este tipo de cosas y ahora ya estábamos en una época muy avanzada, con mucha tecnología y aún así se siguen viviendo esas tradiciones. Y lo importante también de este capítulo que me atrapó es esa chispa o esa emoción
que te causa el querer ir a un festival, donde sea que tengas la oportunidad de asistir, ya sea aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Yucatán, donde sea. Es bonito compartir porque de alguna manera, a pesar de que sea el mismo evento o con el mismo objetivo de celebrar la muerte, cada estado tiene pues su esencia, así que Aguascalientes no va a ser la excepción. Así que de igual manera nos invitan a asistir a este festival, compartir, darnos cuenta de la importancia que tiene en conservar nuestras tradiciones. Y esto fue lo que más me gustó de este capítulo, que es conservar nuestras tradiciones.